Un beso en el caos de Madrid. Hola, hola, familia de historias del alma. Comenzamos un nuevo viaje de amor. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo. No olvides suscribirte y unirte a nuestra familia. Ahora, quédate con nosotros. La historia comienza. Madrid. Durante los días de las fiestas de San Isidro, siempre se sentía como un corazón gigante, latiendo caóticamente justo frente a ti. Rápido, enredado, tan vivo que a veces no sabías cómo respirar. Las luces de neón de los puestos de feria chocaban con el sol de la tarde, creando una capa brillante sobre el mar de gente que se movía como olas. La música latina y el pop español de una banda al final de la calle se mezclaban con los vendedores gritando, las bocinas de los coches y las conversaciones, formando una cacofonía tan salvaje que parecía capaz de arrastrar a cualquiera que intentara aferrarse a una pizca de compostura. Elena Vega apretaba su carpeta, como si su propia vida estuviera dentro de ella. Y honestamente, lo estaba. El diseño de la exposición para su reunión con el patrocinador más importante de su carrera estaba ahí. Tenía 30 minutos para llegar a la galería en el barrio de Salamanca, 30 minutos para abrirse paso a través de este océano de cuerpos en la Gran Vía, el olor a churros mezclado con humo de freidora, y un Madrid que de alguna manera era aún más caótico de lo habitual. Una bocanada de humo de un puesto de comida cercano hizo que le escocieran los ojos. Movió los hombros, tratando de labrarse un camino entre la multitud, sin dejar caer la carpeta, ni permitir que nadie doblara los bordes recién laminados que había prensado esa misma mañana. El calor que irradiaba la gente a su alrededor se aferraba a su piel, haciendo que todo se sintiera más cerca, más apretado, más sofocante. De todos los días para toparse con una verbena, murmuró, acelerando el paso. Entonces lo oyó. Gritos, pasos golpeando el asfalto, obturadores de cámaras disparando como relámpagos detrás de ella. Álvaro, aquí. ¿Es cierto que la boda sigue en pie? ¿Aprobó la Junta la fusión? ¿Dónde está Sofía? ¿Os estáis reconciliando? Elena se congeló. Madrid siempre tenía escándalos, pero este nivel de caos solo rodeaba a un tipo de persona: celebridades o multimillonarios. Giró la cabeza y lo vio. Álvaro Rivas, el nombre que había estado en todas partes durante las últimas 3 semanas. Heredero del mayor conglomerado tecnológico de España, un prodigio empresarial y el novio en la boda del siglo, arreglada entre 2 familias poderosas con Sofía Valdés. Aunque los rumores decían que odiaba los matrimonios arreglados, odiaba a la prensa y odiaba cada onza de ruido que orbitaba su vida. Al verlo ahora, Elena entendió por qué existían esos rumores. Álvaro atravesaba la multitud como un animal acorralado. Su corbata colgaba suelta, como si se la hubiera arrancado solo para respirar. Su camisa todavía estaba metida por dentro, pero desigual en el dobladillo. Su cabello oscuro era un desorden bajo las luces de neón, como si hubiera corrido por media ciudad. Su respiración era irregular, sus ojos agudos, su pecho subiendo y bajando. No parecía el frío CEO de las portadas de revistas de negocios. Parecía un hombre tratando de escapar de su propia vida. Los paparazzi pululaban detrás de él, como una manada de lobos cazadores. Elena instintivamente se hizo a un lado. No tenía tiempo para el drama de los ricos. Pero justo entonces, Álvaro la vio. No fue una mirada fugaz. Fue una mirada directa, inquebrantable, como si ella fuera el único objeto inmóvil en un Madrid que giraba fuera de control. Sus ojos se clavaron en los de ella con una desesperación tan aguda que le robó el aire de los pulmones. En esa fracción de segundo, Elena sintió algo que no le pertenecía, que no pertenecía a Madrid, que no pertenecía al mundo ordinario. Algo feroz, caótico y ardiendo con la necesidad de escapar. Y entonces todo sucedió tan rápido que ni siquiera pudo respirar. Álvaro se abalanzó hacia ella. Su mano agarró su brazo.
Ella no tuvo tiempo de reaccionar antes de que su boca chocara contra la de ella. Sin advertencia, sin permiso, sin una suave introducción. Fue un beso completo, repentino, contundente, peligroso. Todo el ruido de Madrid pareció desaparecer en el vacío. Todo lo que sintió fue el aliento de él golpeando sus labios. Caliente, apresurado, llevando el aroma agudo a menta y adrenalina. Sus manos se deslizaron detrás de su cabeza, los dedos enredándose en su cabello castaño, como para protegerla del mundo que se precipitaba detrás de él. Su cuello se inclinó hacia atrás, su columna arqueándose ligeramente bajo el tirón de él. Cámara lenta. Todo el festival se congeló. La luz de neón barrió sus rostros en una cálida racha de oro rosa. Los flashes de las cámaras explotaron detrás de ellos como una tormenta eléctrica. Un pañuelo de seda flotó a través del encuadre de la nada, como una escena de una película de Almodóvar. Elena no podía pensar, no podía moverse. No sabía si ella lo estaba besando a él o él a ella. Solo sabía que sus labios eran suaves, cálidos, y algo en el beso hizo que su corazón cayera en un vasto y aterrador espacio en blanco del que no podía recuperarlo. Entonces su cerebro finalmente volvió a su lugar. Empujó a Álvaro. El beso se rompió con un chasquido sorprendente. ¡Dios mío!, jadeó Elena, con los ojos muy abiertos, las mejillas ardiendo como si hubieran sido presionadas contra el fuego. Los paparazzi chillaron como si hubieran encontrado oro. Álvaro tiene una nueva chica. ¿Quién es ella? Otro escándalo antes de la boda. Elena retrocedió tambaleándose, con las manos temblando tan fuerte que la carpeta casi se le resbala. ¡Tú! ¿Qué demonios acabas de hacer?, gritó, temblando de furia. Álvaro se paró frente a ella, respirando pesadamente, su rostro aún tenso, pero sus ojos llenos de un remordimiento tan profundo que golpeó el ritmo de su corazón. Lo siento, dijo con voz ahogada. No tenía otra opción. Me acabas de besar frente a todo Madrid. Lo sé. Sus ojos suplicaban, pero mantenían una extraña firmeza. Solo necesitaba alejarme de ellos. Y te vi, y yo... Tragó saliva, las palabras saliendo rápidas pero dolorosamente sinceras. No tuve tiempo de pensar. Elena agarró su carpeta como si pudiera estrellarla sobre su cabeza. El escándalo acababa de encenderse. Toda la calle los estaba transmitiendo en vivo. Sabía que esto arruinaría su día, tal vez toda su carrera. Álvaro la miraba como si ella fuera la persona a la que acababa de hacer más daño que a nadie en su vida. Elena se dio la vuelta, todavía temblando de ira, de shock, del torbellino explotando a su alrededor. Mientras pasaba junto a él, Álvaro habló en voz baja, su voz grave, cansada, fracturada. Verdaderamente lo siento. Asumiré la responsabilidad de todo lo que pasó. Elena no miró atrás, pero sintió su mirada seguirla. Larga, pesada, implacable, como un hombre que acaba de perder algo importante, algo que aún no entendía. No. La noticia del beso de ayer en la calle explotó como una bomba en el corazón de España. A la mañana siguiente, Elena no podía tocar su móvil sin ver imágenes de sí misma arrastrada a los brazos de Álvaro Rivas, empapeladas en cada periódico digital, revista del corazón, blog de chismes e incluso en la televisión del bar debajo de su piso. El beso que detuvo Madrid. La mujer misteriosa del multimillonario Álvaro Rivas. El fin de la boda del año. Elena miró los titulares y quiso tirar su teléfono contra la pared. Ella no era una mujer misteriosa, no era un accesorio mediático y absolutamente no era la persona responsable de destruir una boda de 1.000 millones de euros. Ella era solo Elena Vega, alguien tratando de pasar un solo día sin que el mundo entero estuviera pegado a su vida. Cuando su teléfono sonó por 10ª vez esa mañana, casi gritó: «¡No voy a dar entrevistas!». Pero la pantalla no mostraba el nombre de un reportero o un número desconocido. Era un mensaje. Álvaro Rivas. Por favor, encuéntrate conmigo solo una vez. Dame 10 minutos.
Necesito explicarme. Elena apretó el agarre de la correa de su bolso, su corazón latiendo con una mezcla de irritación y un molesto parpadeo de curiosidad. No le debía nada, pero quería terminar con esto. ¡Rápido! ¡Limpio! Bien, escribió de vuelta. 10 minutos. La cafetería en la que se encontraron no era el tipo de lugar que frecuentaban los CEOs. Era pequeña, tranquila, bañada en una cálida luz dorada y madera oscura, escondida detrás de una fila de edificios antiguos en el barrio de Malasaña. Álvaro ya estaba sentado. Lucía más arreglado hoy, camisa blanca crujiente, corbata bien anudada. Pero sus ojos, esos famosos ojos grises acero que siempre parecían desconectados del mundo, estaban sombreados, insomnes, como si hubiera pasado la noche pensando demasiado. Elena se paró junto a la mesa, sin sentarse todavía. «Tienes 10 minutos», dijo. Él tragó saliva, luego le indicó que se sentara, cuidadoso y tentativo, como si temiera romper algo frágil. «No quise besarte», comenzó Álvaro, con la voz áspera por el agotamiento. «Estaba acorralado. Los paparazzi. No puedes justificar una violación de límites con la presión mediática», lo cortó Elena. «No me importan tus razones». Los dedos de Álvaro se apretaron ligeramente alrededor del borde de su taza de café, bajando la mirada. «Lo sé», dijo en voz baja, «y verdaderamente lo siento». Por un segundo fugaz, Elena vio sinceridad en sus ojos, pero se negó a ablandarse. «Entonces, ¿por qué estoy aquí?» Álvaro inhaló profundamente. Luego colocó una carpeta delgada sobre la mesa. «Tengo una propuesta», dijo. «Tú y yo fingimos salir durante 6 semanas. El público creerá la nueva narrativa y la historia de la boda arreglada se enfriará. A cambio, financiaré completamente el programa de arte para niños que has estado luchando por dirigir sola». Elena lo miró como si acabara de anunciar que era de otro planeta. Levantó lentamente la carpeta, la abrió y vio un desglose completo de términos, presupuestos detallados y asignaciones de patrocinio. Álvaro Rivas, el magnate tecnológico, un hombre cuyo cada aliento el mundo monitoreaba, sentado aquí ofreciendo usarla como escudo mediático. Elena dejó la carpeta y se la empujó de vuelta. «No», dijo con firmeza. «No soy tu herramienta. No actuaré para la prensa y ciertamente no me vendo por nada». La boca de Álvaro se crispó. Había escuchado rechazos antes, pero no así. No de una mujer que lo miraba directamente a los ojos sin pestañear. No de alguien no impresionado por su poder o nombre. Álvaro inclinó la cabeza, entrecerrando ligeramente los ojos. «Elena», dijo lentamente, sopesando cada palabra. «Estoy tratando de resolver esto de una manera que nos beneficie a ambos. El problema es tuyo, no mío». Álvaro se recostó en su silla. Una leve sonrisa, afilada como una cuchilla, tiró de la comisura de sus labios. «¿Cuánto quieres?», preguntó, con voz baja. «Fría. Reconozco este tipo. Otras mujeres suelen dar vueltas alrededor del tema antes de poner su precio». La habitación pareció congelarse. Las cálidas luces de la cafetería se atenuaron en su mente. Elena lo miró fijamente. «¿Qué acabas de decir?» Álvaro no parpadeó. «¿Cuánto quieres por jugar a ser mi novia?» En ese momento, todo sonido se evaporó. Solo la respiración de Elena permaneció helada, controlada, y la mirada de Álvaro, cautelosa. La mirada de un hombre acostumbrado a ser usado. «¿Crees que soy como las mujeres que pululan a tu alrededor?», preguntó Elena, con voz tranquila pero cortando el aire. «¿No lo eres? Las mujeres como tú suelen serlo. Solo dame una cifra». Y Elena se puso de pie. No levantó la voz. No discutió. ¡Zas! La bofetada resonó en la cafetería como un látigo. La cabeza de Álvaro se sacudió ligeramente con la fuerza. Su mano subió instintivamente a su mejilla, con los ojos muy abiertos.
no por dolor, sino por shock, conmocionado de que alguien se atreviera a enfrentarlo así. La cafetería quedó en silencio. Nadie respiraba. Elena se inclinó cerca, su voz lo suficientemente baja para que solo él la oyera, pero lo suficientemente afilada para dejar una cicatriz. No tengo precio, y si lo tuviera, tú no tienes la integridad para pagarlo. Luego se dio la vuelta, se alejó, no miró atrás, no dudó. La puerta de madera se cerró de golpe detrás de ella, haciendo vibrar el marco. Y Álvaro Rivas, el hombre lo suficientemente poderoso como para sacudir los mercados con un movimiento de muñeca, se quedó congelado, con la mano todavía en el lugar donde ella lo había golpeado. Sus dedos temblaban ligeramente, no por dolor, sino porque por primera vez en años, su corazón, el que creía que se había convertido en hielo hacía mucho tiempo, había sido despertado de golpe por una mujer que no quería nada de él, pero que de alguna manera le hacía imposible apartar la mirada. Había pasado una semana desde la bofetada que había sacudido los rincones más profundos y privados del mundo de Álvaro Rivas. La prensa había comenzado a calmarse. Las noticias del beso caótico fueron apartadas por un nuevo escándalo político. Una estrella del pop rompiendo con su novio y la bolsa de valores tomando una caída inesperada. El mundo pasaba a la siguiente historia más rápido de lo que los humanos podían procesar. Pero Álvaro, no. Él no podía. Cada mañana se despertaba en el ático más alto de la Torre de Cristal, donde las ventanas de piso a techo dominaban todo Madrid, como un imperio bajo sus pies. Y sin embargo, todo lo que se repetía en su mente era una sola imagen. Elena Vega. El momento en que se puso de pie, el momento en que su mano osciló, el momento en que el ardor en su mejilla sonó como una campana, anunciando una fría verdad. Había cosas que no podía comprar, no podía controlar, no podía manipular. Y lo peor de todo, Álvaro no quería olvidarlo. En los días posteriores, arrojó toda su energía al trabajo. Reuniones, contratos, tratos. Normalmente, ahogaban sus pensamientos lo suficiente como para no dejar espacio a la emoción. Pero ahora, cada reunión se sentía como un telón de fondo borroso detrás de la imagen de los ojos de Elena, ardientes pero claros, mirándolo directamente como si atravesaran cada defensa que había construido toda su vida. Cada informe financiero solo le recordaba la forma en que ella se mantuvo erguida en la cafetería, con la mano plana sobre la mesa, la voz tranquila, pero afilada como una navaja. No estoy en venta. Las palabras resonaban en su cabeza, como un estribillo obstinado. Álvaro nunca había sido corregido así, especialmente no por una mujer sin poder, sin riqueza, sin razón para desafiarlo. Todos los que alguna vez se le habían acercado, celebridades, modelos, empresarios, herederas, compartían una cosa en común. Lo veían como una oportunidad, un boleto dorado, un recurso inagotable. Nadie reaccionaba como Elena. Nadie se atrevía a mostrar su ira tan honestamente. Nadie se atrevía a abofetear a un hombre que podía destruir su carrera con una sola llamada telefónica. Pero Elena lo hizo, y eso lo volvía, Dios, medio loco y lo atraía. Ella no quería nada de él, no le temía, no lo perseguía, no lo adulaba, no jugaba juegos de poder. Simplemente vivía según sus propios principios tan ferozmente que le hacía difícil respirar. Una noche tarde, después de una reunión de 12 horas, Álvaro entró en su silencioso ático. El tipo de silencio donde podía escuchar el tic-tac del reloj en la pared. Tiró sus llaves sobre la encimera de mármol. Sus dedos tiraron de su corbata, arrancándola de su cuello, como si estuviera tratando de romper una cuerda invisible que se había apretado a su alrededor todo el día. Las luces de la ciudad se reflejaban en el vidrio, rayando tonos de azul y violeta sobre su camisa arrugada. Álvaro entró en el baño, apoyó ambas manos en el lavabo
y se miró en el espejo. Y allí vio lo que más odiaba. Parecía una máquina, un robot programado para generar ganancias, controlar mercados y complacer a los accionistas. Un cajero automático viviente, tal como la gente siempre lo había tratado, tal como la gente siempre lo había visto, excepto ella. Elena lo veía como una persona normal, un hombre capaz de errores, defectos y malas elecciones. Ella lo miraba sin indulgencia, sin adoración, sin temblar y sin necesitarlo. Le hacía sentirse expuesto, débil, de la manera más extraña, liberado. Álvaro cerró los ojos. La imagen de Elena apareció tan nítida como si estuviera parada justo detrás de él. Su paso firme, el abrigo azul marino que llevaba ese día. Sus labios temblando ligeramente mientras lo empujaba después del beso caótico. Pero sobre todo, la mirada en sus ojos en la cafetería, inmutable, inquebrantable, incontrolada. Se tocó la mejilla, el lugar donde el enrojecimiento se había desvanecido, pero el recuerdo aún pulsaba cálido. Todavía podía sentir la humillación en ese momento, pero también en ese momento, Álvaro se había sentido vivo. No la vida de un multimillonario destacado en la prensa económica, sino la vida de un hombre que había conocido a una mujer que lo obligó a verse a sí mismo por primera vez en años. Entonces Álvaro encendió las luces de la sala de estar. Todo el ático se iluminó. Grandioso, inmaculado, lujoso hasta el punto de la frialdad. Sin risas, sin pasos, sin nadie que lo abofeteara de nuevo, solo para recordarle que todavía tenía un corazón. Álvaro se apoyó en la mesa, con la cabeza gacha, exhalando lentamente. Se formó una decisión, no impulsiva, no repentina, sino como una verdad que había estado esperando que finalmente la reconociera. Necesitaba arreglar las cosas, no para calmar a los medios, no para salvar su imagen, no para complacer a nadie más, sino porque por primera vez en su vida quería hacer lo correcto por una mujer que no le temía. No lo necesitaba, pero había despertado la parte de él que pensaba que había muerto. Quería disculparse con ella verdaderamente, pero sin condiciones, sin tratos, sin cálculos. Y si tenía suerte, quería ver esos ojos de nuevo, no llenos de furia, sino tal vez, solo tal vez, ablandados, aunque fuera un poco. Álvaro abrió los ojos, se enderezó. La decisión estaba sellada. Mañana iría a buscar a Elena Vega. No como un multimillonario, sino como un hombre que necesitaba arreglar el mayor error de su vida. A la mañana siguiente, mientras Madrid todavía luchaba por despertar bajo un fino velo de niebla al amanecer, Álvaro Rivas se paró frente a un viejo edificio de ladrillo en el barrio de Vallecas. Un lugar en el que estaba seguro de no haber puesto un pie en toda su vida. El Centro Comunitario Santa Clara. Un mundo que no le pertenecía. Sin puertas de vidrio a prueba de balas, sin recepción privada, sin salas de conferencias modernas, sin placa de nombre chapada en oro en la entrada. Solo paredes viejas, pintura descascarada y carteles infantiles torcidos pegados a las ventanas con cinta adhesiva. Álvaro respiró hondo, se enderezó el cuello de la camisa y entró. Y era otro universo. La suave luz de la mañana se filtraba a través de las grandes ventanas, dispersándose por el desgastado suelo de madera y formando halos brillantes. El aire llevaba el aroma de pintura de acuarela, arcilla para moldear y algo cálido y mantecoso. Una combinación dulce que no recordaba la última vez que había olido. La risa de los niños estalló desde una habitación a la izquierda, brillante, sin filtro y real, no como la risa falsa en las galas benéficas a las que se veía obligado a asistir. Esto era genuino. Se acercó al umbral, luego se congeló. Elena estaba allí, agachada en el suelo, con su suéter color crema abrazando su figura pequeña, un pincel en la mano,
mientras ayudaba a 2 niños a mezclar pintura verde. Los niños orbitaban a su alrededor como pequeños planetas rodeando al sol. «Señor Elena». Una niña de pelo rizado abrazó la pierna de Elena, con la cara manchada de pintura roja. Hice un corazón. Elena se rió, un sonido que iluminó la habitación, como si alguien hubiera añadido otra capa de luz solar. No una risa educada, no una risa profesional, sino una risa rebosante de vida. Algo que nunca había visto en sus labios el día que se conocieron en el caos de esa calle abarrotada. El pecho de Álvaro se ablandó, literalmente. Por primera vez en años, su caja torácica se tensó. No por estrés, sino por una calidez desconocida que pensaba que era incapaz de sentir ya. Observó durante unos segundos, o tal vez minutos. No estaba seguro hasta que Elena finalmente levantó la vista. Sus ojos se posaron en él. Sin sorpresa y sin pánico. Sin evasión. Solo una ceja levantada. Muy Elena. ¿Qué haces aquí? Álvaro abrió la boca listo para decir, disculparme, pero ella levantó la mano. Si viniste a disculparte, no te molestes. Dejó el tubo de pintura, se puso de pie y continuó. Si estás libre, ayuda a llevar cajas. El centro recibió un envío de suministros hoy y estamos cortos de manos. Álvaro parpadeó. Esperaba que ella lo echara, lo ignorara o lo evitara por completo. En cambio, le estaba asignando tareas. Elena se cruzó de brazos, inclinando la cabeza, una chispa de desafío en sus ojos. ¿Qué? Eres multimillonario. Puedes manejar eso, ¿verdad? Se sintió como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de Álvaro. No insultado, no amenazado. Quería probarse a sí mismo inmediatamente, no ante el mundo, ante ella. Pasó un breve silencio antes de que Álvaro entrara completamente en la habitación, como si la decisión siempre hubiera estado tomada. Se quitó su reloj, un Patek Philippe, que valía más que un coche, y lo colocó sobre la mesa. Luego se remangó las mangas de su camisa blanca hasta el codo. Sus antebrazos se flexionaron, los músculos tallados bajo su piel, las venas trazando líneas nítidas a lo largo de sus brazos. La luz del sol rozaba su piel bronceada, creando un suave resplandor sobre los músculos pertenecientes a un hombre nacido para las salas de juntas, no para el trabajo manual. Elena se dio cuenta. Su corazón, una vez contra su voluntad, dio un vuelco. No dijo nada, pero su mirada se demoró un segundo demasiado, y Álvaro lo captó. Por primera vez en días, la comisura de su boca se levantó, tan leve que la mayoría lo perdería, excepto Elena. ¿Dónde están las cajas?, preguntó, con voz baja, profunda y un poco provocativa. Elena lo estudió como si sopesara si saldría corriendo ante la primera necesidad de esfuerzo. Finalmente, señaló el pasillo. Al final del pasillo, las etiquetadas como suministros de alimentos van aquí. Álvaro asintió y se fue sin quejarse. En el momento en que desapareció a la vuelta de la esquina, un niño pequeño tiró de la manga de Elena y susurró. «Señor Elena, ¿es tu novio?» Elena estalló en carcajadas, con las mejillas ligeramente sonrojadas. No, no lo es, pero no estaba del todo segura. Su voz sonaba poco convincente. Álvaro encontró las cajas al final del pasillo, apiladas tan alto que parecían listas para caer en cualquier segundo. No dudó. Se agachó, agarró la caja más grande y la levantó. Músculos tensos, respiración constante. En ese momento, se dio cuenta de que nunca había hecho esto antes. Nunca había cargado suministros. Nunca había levantado cajas de 25 a 30 kilos. Nunca había usado sus manos para el trabajo físico. Pero no se detuvo. Y cada vez que regresaba y dejaba otra caja, los niños estallaban de admiración. «¡Guau! Eres súper fuerte. Eres alto como un superhéroe. Señor, ¿cómo se llama?» Álvaro, el multimillonario frío, el hombre que hacía temblar las salas de juntas,
estaba repentinamente rodeado por un enjambre de niños acribillándolo a preguntas. Se rió. Realmente se rió. No la sonrisa forzada en una gala. No la sonrisa educada de los ricos. Una risa real, suave, cansada, pero cálida. Elena observaba. Su corazón se hundió de la manera más suave. Este hombre al que había abofeteado hace solo una semana. Este hombre que asumía que solo resolvía problemas con dinero. Este hombre que mandaba, negociaba y exigía para ganarse la vida, ahora estaba arrodillado para limpiar una mancha de pintura verde de la nariz de un niño como si fuera la cosa más natural del mundo. Elena tragó saliva y se dio cuenta de que ya no lo veía de la misma manera. Para la caja número 28, Álvaro Rivas aún mantenía la compostura educada de un alto ejecutivo de Madrid. Para la caja 30 su respiración se había vuelto más pesada, y el cuello de su camisa de vestir estaba húmedo de sudor. Para la caja 46, la tela se aferraba a sus hombros y pecho como si hubiera sido hecha a medida para mostrar cada línea de músculo. Y para la 50, la caja final, Álvaro apenas podía mantenerse firme mientras la dejaba en el suelo. Apoyó ambas manos en sus muslos, con la cabeza gacha, el aliento entrecortado. Una gota de sudor se deslizó lentamente desde su sien por su cuello, cruzando su clavícula antes de desaparecer bajo el algodón empapado de su camisa. En el brillo ámbar del sol de la tarde que entraba en el aula, la escena parecía una película a cámara lenta, filmada con una iluminación perfecta. Y Elena lo vio todo. Trató de mirar hacia otro lado. Trató de mantener su expresión neutral. Trató de no reaccionar. Pero no. Un leve calor se extendió por sus mejillas. Una sensación traidora e involuntaria que no pudo detener a tiempo. No porque Álvaro fuera guapo como alguien salido de una revista. Elena no se dejaba deslumbrar por la apariencia. Era la imagen de un multimillonario tecnológico, un hombre acostumbrado a dar órdenes, no a cargar cajas, parado en un aula modesta, empapado en sudor, jadeando, pero empujando obstinadamente a través de una tarea que no pertenecía a su mundo. Todo simplemente porque ella se lo dijo. Al tío Álvaro le gusta la señora Elena, ¿verdad? La voz de un niño de 8 años sonó de repente, cortando la atmósfera. Elena se sobresaltó. Álvaro levantó la cabeza. Otros 3 niños se unieron con un sincronizado ¡oh!, como un coro. El tío está a punto de desmayarse, pero sigue sonriendo a la señora Elena. Es alto como un superhéroe. Debe amar a la señora Elena. La señora Elena se está sonrojando. Elena se giró tratando de ocultar el calor que inundaba su rostro. La reacción más vergonzosa para alguien que siempre trataba de mantener la compostura. Todos, id a lavaros las manos y preparaos para la merienda. Los arreó hacia la mesa de meriendas, rezando para que su voz no temblara. Los niños salieron corriendo, riendo, dejando atrás un silencio extrañamente íntimo entre Elena y Álvaro. La luz del sol lo golpeaba justo, resaltando cada línea de su rostro exhausto, pero vívidamente vivo. Su cabello estaba ligeramente despeinado, algunos mechones pegados a su frente, su cuello abierto por 2 botones mientras trataba de respirar. Álvaro no tenía idea de lo atractivo que se veía en ese momento, y Elena definitivamente no debería estar pensando en eso. Se aclaró la garganta, como si tratara de ocultar su nerviosismo. ¿Quieres sentarte y descansar un poco? Álvaro se enderezó. Inhaló profundamente, con una mano en la cadera mientras la otra se limpiaba el sudor del cuello con el dorso de la mano. No, dijo antes de exhalar con fuerza. Estoy bien. Absolutamente no estaba bien. Y ese hecho exacto hizo que los labios de Elena se curvaran en una pequeña sonrisa que trató de ocultar de inmediato. A medida que pasaba la tarde, los niños se fueron gradualmente. Risas, pies arrastrando y alegres despedidas resonaron por el pasillo.
Elena despidió al último niño, luego regresó al aula. Álvaro estaba sentado en el borde de una mesa, con los brazos estirados detrás de él para apoyarse, la cabeza ligeramente inclinada hacia atrás. Su respiración se había estabilizado, pero su camisa aún se aferraba a él, revelando el músculo tonificado debajo, como si estuviera bosquejado para lucir perfecto en la luz de la hora dorada. Elena tragó saliva. «Lo hiciste muy bien», dijo. Álvaro abrió los ojos y la miró como si no estuviera seguro de que esas palabras fueran realmente para él. «He corrido maratones», dijo con voz ronca, «pero esto fue más difícil». «Lo es», respondió Elena alegremente. Ella le entregó una botella de agua. Él la tomó. Sus manos se rozaron. Solo un toque leve, más ligero que una brisa. Pero la sensación fue lo suficientemente aguda como para que ambos se quedaran quietos por un respiro. Una chispa, no del tipo sacudida, sino del tipo suave, corriendo desde la palma hasta el brazo, tocando el pecho antes de desvanecerse, dejando atrás un resplandor cálido e inubicable. Álvaro miró su mano como si perteneciera a otra persona. Elena rápidamente escondió la suya detrás de su espalda, con el pecho apretado. Ninguno habló, pero la habitación de repente se sintió más pequeña, el aire más espeso. El silencio ya no era incómodo, sino algo que los acercaba más. Álvaro abrió la botella, bebió profundamente, luego habló en una voz más baja de lo habitual. «Gracias. ¿Todavía beberías agua sin mí?», respondió Elena. «No», sacudió la cabeza. «Quería decir gracias por hoy». Elena no respondió. No sabía cómo. No sabía si debería mirarlo más tiempo. Pero su cuerpo hizo lo contrario. Lo miró y por un segundo sus ojos se encontraron más tiempo de lo que tenía sentido para dos personas que supuestamente no tenían relación. Álvaro fue quien rompió el silencio. «Elena», dijo en voz baja, «quiero...». Ella levantó la mano, indicándole que se detuviera. «No, no empieces con eso de nuevo», tragó saliva y añadió suavemente. «Pero puedo hacer algo más». Álvaro inclinó la cabeza, esperando. Elena soltó una pequeña risa, un sonido que hizo que la comisura de su boca se curvara hacia arriba inconscientemente. «Si no estás demasiado ocupado», su voz bajó tímidamente, a pesar de sus mejores esfuerzos. «¿Te gustaría tomar un café? Como agradecimiento por cargar cajas, los niños y yo habríamos estado aquí hasta la noche sin ti». Álvaro se puso de pie, su agotamiento evaporándose como si nunca hubiera existido. «Sí», respondió inmediatamente. Su voz era baja, sincera. «Realmente me gustaría eso». La cafetería estaba en la esquina de la calle Huertas, donde los viejos edificios cubiertos de hiedra creaban una atmósfera sorprendentemente tranquila en comparación con el resto del centro de Madrid en fin de semana. Una suave luz solar dorada se derramaba a través de la gran ventana, pintando suaves rayas de luz sobre las mesas de madera. Elena eligió un asiento junto a la ventana, no por la iluminación, sino porque necesitaba espacio, necesitaba distancia, necesitaba un recordatorio de que esto no era una cita. ¿Lo era? Se quitó el abrigo, se arregló el cabello, inhaló profundamente y se dijo a sí misma: «Es solo un agradecimiento, solo café, solo cortesía. Nada más». La puerta de la cafetería se abrió y Álvaro entró. Sin traje, sin camisa blanca crujiente. Nada del aura de CEO que hacía que la gente flaqueara a su alrededor. Solo un hombre alto con un suéter gris simple, el cabello ligeramente despeinado por el viento y ojos grises escaneando la habitación, como si buscara algo más importante que cada reunión a la que había asistido. Su mirada encontró a Elena, y algo en ella se suavizó distintivamente, lenta y bellamente lo suficiente como para hacerla apartar la mirada antes de que su corazón la traicionara con un salto inesperado.
Se acercó a la mesa, sacó una silla y se sentó con cuidado, como si temiera que cualquier movimiento repentino pudiera romper cualquier cosa frágil que existiera entre ellos. «Gracias por venir», dijo Elena primero. «Gracias por invitarme», respondió Álvaro. Ambos sonrieron. El tipo de sonrisa tímida, que no era íntima, pero que ya no era distante. Una sonrisa peligrosa, porque abría una puerta que ambos sabían que podía llevar a algún lugar más grande. Álvaro dejó su gorro sobre la mesa y se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas. «Realmente quiero decir», hizo una pausa para encontrar las palabras adecuadas. «Lo siento, verdadera y profundamente lo siento por lo que dije ese día». Su voz ya no era el tono frío del temido magnate tecnológico. Era la voz de un hombre quitándose su armadura capa por capa dolorosa. Una voz reservada para una sola persona. Elena lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Lo sé», dijo, «y puedo ver. Estás tratando de arreglarlo». Álvaro exhaló como si ella acabara de quitarle una piedra del pecho. «No estoy acostumbrado a que me llamen la atención», admitió. «Pero tú», se aclaró la garganta, «tú me hiciste mirarme a mí mismo». Elena levantó la barbilla ligeramente, sus ojos curvándose con un toque de satisfacción. «Bien», dijo. «Todos necesitan una bofetada de claridad de vez en cuando». Álvaro se rió. Un sonido bajo, genuino y hermoso, que hizo que Elena se girara hacia la ventana para ocultar la sonrisa que amenazaba con soltarse. Llegaron las bebidas. Elena pidió un café con leche. Álvaro pidió té de menta, una elección que la tomó por sorpresa. «¿Bebes té?», preguntó ella. «Solo cuando necesito concentrarme o cuando no quiero parecer intimidante». «¿Crees que eres intimidante y crees que yo no lo soy?». Elena giró su taza lentamente en sus manos. «Eres intimidante», dijo sin rodeos, «pero no de la manera que piensas». Álvaro inclinó la cabeza. «¿De qué manera, entonces?». «Como alguien con demasiados muros. La gente los toca y solo siente frío». Ella sostuvo su mirada. «Pero hoy no eres tan frío». Álvaro olvidó respirar por un segundo. Sus ojos bajaron a las manos de ella descansando sobre la mesa. Y Elena lo sintió tan claramente, como si él la hubiera tocado. «Gracias por verme», murmuró él. «Salud». La luz de la tarde brillaba a lo largo de su cabello, formando un tenue halo. Elena tuvo que obligarse a apartar la mirada antes de mirar demasiado tiempo. Se mordió el labio. «Te invité a un café», dijo, cambiando de tema, «no a un análisis psicológico». «Eres excepcionalmente buena en ambos», respondió Álvaro. Elena estaba tan nerviosa que tuvo que levantar su taza para ocultar una sonrisa tímida. El espacio entre ellos no era el espacio de la reconciliación. No era la distancia educada de los conocidos. No era una transacción. Era más, no amantes, pero más que amigos. Una capa delgada y cálida de algo sin nombre comenzó a estirarse entre ellos, ninguno atreviéndose a tocarlo, ambos innegablemente conscientes de ello. Álvaro rompió el silencio primero. «Entonces», su voz bajó, suave y grave como el jazz, sonando de fondo. «¿Puedo volver a verte?». Elena apoyó el codo en la mesa, inclinándose solo un poco, lo suficiente para cambiar el aire entre ellos. «Tal vez», dijo, una sonrisa rozando sus labios. Suave, juguetona, peligrosa. «Si no traes tu billetera la próxima vez para preguntar cuánto quiero». Álvaro se rió. Esta vez no fue educado ni cauteloso. Aflojó sus hombros, suavizó sus rasgos afilados, lo hizo parecer humano, más cálido, mejor. Y Elena se dio cuenta de que acababa de crear un problema muy grande. «Trato hecho», dijo, con voz tranquila pero clara, como una promesa destinada solo para ella. Un suave silencio se instaló en la mesa. No incómodo, no forzado. El tipo de calma que solo existe entre dos personas que comienzan a preocuparse,
pero demasiado cautelosas para nombrarlo. La luz del sol rozó la mejilla de Elena. Álvaro inclinó la cabeza casi inconscientemente, solo para mirar un segundo más. Elena respiró hondo para estabilizar su corazón, pero su corazón se negó a escuchar. Se puso de pie primero. Álvaro se levantó con ella instintivamente. «Te enviaré un mensaje», dijo Elena. «Esperaré», respondió Álvaro. Sus respiraciones se cruzaron por una fracción de segundo, lo suficientemente cerca para que Elena captara el tenue aroma a té de menta en sus labios, lo suficientemente distante para que ambos fingieran que todavía tenían el control. Solo un momento, pero fue el momento que abrió la puerta a todo lo que vendría después. Pasaron 3 días después de esa salida al café. Elena entró al centro comunitario como lo hacía todas las tardes. Sin embargo, su corazón no se sentía como cualquier otra tarde. No quería admitirlo, no quería permitirse pensar en ello. Pero mientras reorganizaba los caballetes, una parte de ella se preguntaba, ¿vendrá hoy? Ella no era del tipo de esperar a nadie. No era del tipo de esperar la aparición de un hombre, especialmente el tipo de hombre cuyo poder podía hacer que la gente se perdiera. Pero precisamente porque Álvaro no había actuado de la manera que ella había escuchado sobre él, eso era lo que hacía que Elena vacilara de maneras para las que no estaba preparada. La puerta se abrió, y Elena escuchó esa voz familiar, ligeramente endurecida por el frío. «Traje más cajas». Se dio la vuelta. Álvaro Rivas, cargando 3 cajas apiladas de suministros, su aliento formando bocanadas blancas en el aire helado, estaba tratando de estabilizarse, como si hubiera hecho esto toda su vida. Pero claramente, estaba luchando mucho. Y extrañamente, Elena sintió que la calidez florecía en su pecho ante la vista de una manera que no podía explicar. «No tienes que traer tantas cada vez», dijo, acercándose para tomar una caja de él. Álvaro exhaló bruscamente. «Quiero ayudar», respondió. Luego se rió entre dientes. «O tal vez solo estoy tratando de demostrar que puedo cargar cosas como una persona normal». «No eres normal», dijo Elena suavemente. «Y no porque seas multimillonario». Álvaro se congeló por un momento, mirándola, una expresión que hizo que Elena mirara hacia otro lado solo para mantener su corazón firme. «¿Bueno o malo?», preguntó en voz baja, lo suficientemente bajo para que solo ella pudiera oír. Elena apretó los labios, sin ofrecer respuesta, pero le dio una pequeña sonrisa. Y eso fue suficiente. Esa tarde, los niños entraron corriendo como un enjambre de pequeñas abejas, iluminando toda la habitación. Álvaro fue inmediatamente arrastrado a un voleibol de papel, un juego de contar colores, y la misión más difícil de todas, resolver una disputa sobre la propiedad del marcador verde esmeralda profundo. «Devuélvemelo. Ese es mío». «No, no lo es. Yo lo usé primero». Álvaro se paró entre ellos, levantando las manos como si fuera un diplomático de alto rango. «Muy bien», dijo, lo suficientemente serio como para ser gracioso. «Haremos un trato. Tú tienes 5 minutos. Tú tienes 5 minutos, luego compartís». Los 2 niños se miraron, luego asintieron instantáneamente. «¿Es esto más difícil que negociar con los accionistas?», bromeó Elena desde su lado. Álvaro se giró, bajando la voz. «Algunos inversores son básicamente niños, honestamente». «Y los niños», respondió Elena, «son básicamente adultos. Al menos son honestos». Álvaro la miró un momento más de lo necesario. «¿Y tú?», dijo Elena. «Claramente eres mejor con los niños de lo que piensas». La clase de arte comenzó. Elena guió a una niña pequeña mientras mezclaba colores en el cielo. La niña era tan pequeña que su mano temblaba mientras sostenía el pincel. Así que Elena se inclinó cerca, estabilizando sus pequeños dedos. En algún momento, Álvaro se paró junto a ellos y se agachó para observar. Cuando Elena guió el primer trazo,
Álvaro instintivamente se inclinó hacia adelante para ajustar el ángulo del pincel, y su mano rozó el dorso de la mano de Elena. Solo un pequeño toque, un contacto fugaz, pero suficiente para desequilibrar el mundo de Elena. El calor se movió de su piel a la de ella como fuego tocando nieve. Se estremeció ligeramente, retrocedió por reflejo. Pero Álvaro también se congeló, sus manos suspendidas en el aire, como si él también sintiera algo que no debería durar un segundo más. Mantuvieron la mirada del otro por un latido más largo que lo seguro, un latido lo suficientemente largo para que ambos se dieran cuenta de que algo estaba creciendo entre ellos. Cuando la clase se acercaba a su fin, Álvaro se sentó en el suelo, riendo mientras ayudaba a los niños a clasificar botellas de pintura en orden del arco iris. Elena una vez lo había imaginado como el tipo que frunciría el ceño al ensuciarse o perdería la paciencia con las tareas manuales. Pero ahora, con la luz del sol entrando por las ventanas, veía a un Álvaro que estaba jadeando, pero riendo genuinamente, con una racha de pintura verde en su mejilla que ni siquiera sabía que estaba allí. Un Álvaro sin defensas, sin cámaras acechándolo, sin imagen que proteger. Solo un hombre tratando de ser alguien mejor. Y eso hizo que Elena se ablandara por completo. Al final de la sesión, mientras estaban parados uno al lado del otro, limpiando las bandejas de pintura, la distancia entre ellos era tal vez de 10 centímetros. La luz de la tarde golpeaba a un lado de la cara de Álvaro, haciendo que sus ojos grises brillaran como el océano. Elena se agachó para recoger una caja de pinturas. Cuando se puso de pie, su rostro terminó peligrosamente cerca del de él, apenas a un aliento de no ser apropiado. Su aliento rozó su frente. El aliento de ella rozó su cuello. Elena sintió que su corazón perdía el ritmo. Álvaro susurró, no intencionalmente seductor, sino como una verdad forzada a salir de él. Hoy fue hermoso. Los niños pintaron bien, dijo Elena, tratando de aligerar el peso en el aire. No solo los niños, murmuró Álvaro, con la voz apenas para sus oídos solos. Elena se dio la vuelta rápidamente, metiendo suministros en el estante para ocultar la sonrisa que se había escapado. Deberías irte, dijo, su tono más suave de lo que pretendía. Se está haciendo tarde. Vendré de nuevo mañana, dijo Álvaro. Elena no se dio la vuelta, pero sus labios se levantaron. Esa es tu elección. No, respondió Álvaro, más lento ahora, como si confesara algo importante. Es lo que quiero. Mientras salía del aula, Elena se quedó atrás durante unos segundos tranquilos en la luz que se desvanecía. Su pecho todavía se sentía apretado, sus mejillas todavía calientes. Sus manos todavía recordaban el roce de su piel. Apoyó las manos en la mesa, inhaló profundamente y se preguntó suavemente, pero lo suficiente como para enviar un temblor a través de todo su cuerpo. ¿Le estaba empezando a gustar? Esa tarde, el centro comunitario estaba más tranquilo de lo habitual. Los niños acababan de salir de clase, dejando atrás el tenue olor a pintura de acuarela, hojas de papel esparcidas por todas partes y rayos de puesta de sol en el suelo, brillando en naranja miel como néctar derramado. Elena estaba reuniendo bandejas de pintura cuando escuchó que algo era arrastrado en el almacén. Siguió el ruido, empujó la pequeña puerta del almacén, la luz amarilla cálida parpadeando, y encontró a Álvaro inclinado, levantando una caja pesada de un estante. Los músculos de su muñeca se tensaron, las venas se levantaron bajo su piel, el suéter gris estirándose sobre hombros anchos. Una gota de sudor se deslizó a lo largo de su mandíbula afilada, y Elena tuvo que apartar la mirada antes de mirar demasiado tiempo. No tienes que cargar eso, dijo ella, su voz suave pero con un borde de reprimenda. Lo sé, respondió Álvaro, bajando la caja con un aliento tenso, pero quería ayudar. Elena se cruzó de brazos, apoyando el hombro contra el marco de la puerta, sonriendo.
Álvaro Rivas limpiando voluntariamente el almacén. Si se lo dijera a alguien en Madrid, pensarían que me lo estoy inventando. Álvaro soltó una risa seca, apoyando una mano contra la caja y exhalando. Pero cuando levantó la cabeza, algo en su mirada había cambiado. Una quietud, una profundidad, como si una capa de sus defensas acabara de deslizarse. «Elena», dijo lentamente, «¿puedo contarte algo?». Su voz era tan diferente que Elena se enderezó y entró completamente en la habitación. Por supuesto, el almacén era pequeño, y el espacio reducido estrechó la distancia entre ellos en algo casi íntimo. La luz amarilla se proyectaba sobre sus rostros, creando una atmósfera extrañamente cálida. Álvaro se recostó contra los estantes de madera, miró al aire vacío por un momento. Luego la miró de nuevo, esta vez sin la armadura. Nací en una familia donde todo se medía por cosas que no deberían medirse: dinero, poder, ganancias, márgenes. No había lugar para los sentimientos, ni suavidad, ni amor. Se rió suavemente, pero no era diversión. Incluso en la cena, la gente hablaba del mercado de valores y fusiones. Aprendí muy temprano que el amor te hace débil y que todo se puede comprar. Elena no dijo nada, pero sus ojos nunca dejaron los de él. Álvaro continuó, con la voz más baja. Mi compromiso con Sofía fue lo mismo, solo otra transacción. Dos familias calculando quién ganaría qué, cuántas acciones se negociarían, cómo reaccionarían los medios. Su mano se cerró ligeramente en un puño, como si tratara de sacudirse a algo enterrado profundamente. Luché contra eso. Intenté todo. Pero dijeron, si no te casas con alguien más para fin de este año, entonces Sofía es la elección obligatoria. Elena frunció el ceño. ¿Obligatoria? Mi familia hace negocios de una manera donde el no es una opción. Su mirada se atenuó. Hay contratos en los que te encuentras firmado antes de que siquiera entiendas quién eres. Elena no respondió de inmediato. Se recostó contra la puerta, sus ojos sosteniendo algo que no era lástima, no era juicio, sino comprensión. Una comprensión tranquila, compartida solo por aquellos que han vivido con una soledad invisible. «¿Sabes?», dijo Elena suavemente. «Hay lugares donde la gente mide la vida por el dinero, pero también hay lugares donde la vida se mide por cosas mucho más pequeñas». Álvaro levantó la vista. Elena apretó los labios antes de hablar, no por vergüenza, sino porque rara vez compartía esta parte de sí misma. «Crecí en un orfanato». Su voz era suave, como si temiera perturbar un viejo recuerdo. Álvaro se enderezó, atento. Ninguna familia quería a una niña que respondía. Se rió en un sonido fino, triste y resistente. Me devolvieron 2 veces. Una porque era demasiado rebelde. La segunda vez porque solo querían bebés. Más fácil de reprogramar, supongo. Después de eso, decidí que era más seguro no esperar más. Álvaro miró sin parpadear. «No tenía a nadie», continuó Elena, su voz aún más suave. «Así que el orfanato se convirtió en mi familia. Los niños aquí», hizo un gesto hacia el aula afuera, «son justo como yo era. Creen en pequeños milagros, un abrazo, una manualidad hecha a mano. ¿Alguien recuerda su nombre?». Ella encontró su mirada. Sus ojos marrones brillaban bajo la luz cálida. A veces el amor es lo único que los mantiene en pie. Tomó aliento. «Por eso no puedo imaginar convertir todo en transacciones, como describiste, pero entiendo lo que es crecer en un mundo que nunca te enseñó a amar». Álvaro no habló, pero algo en su expresión cambió. No más confusión, sobreabrirse. No más distancia de un CEO en una torre de cristal. Solo un hombre escuchando a una mujer, viéndola realmente por primera vez. «Siento», susurró, «que tuvieras que crecer así». Elena sacudió la cabeza. «No, no lo sientas. No necesito lástima. Soy más fuerte gracias a eso». Lo miró por un momento,
Luego añadió, «Y gracias a eso, puedo ver que no eres tan frío como la gente cree que eres». Álvaro tragó saliva, sus ojos suavizándose hasta que casi se derritieron. Elena se acercó, no coqueta, no deliberada, sino como alguien instintivamente atraída hacia otro que lleva heridas con la forma de las suyas. Levantó la mano y la colocó suavemente sobre el dorso de la de él. «No eres cruel, ni estás vacío como piensas, Álvaro». El toque fue suave, pero golpeó algo dentro de él que nadie había alcanzado nunca. Álvaro miró sus manos. Ninguno de los dos habló. La pequeña habitación parecía encogerse a su alrededor, la luz amarilla envolviéndolos en un capullo extraño y tierno. Se inclinó ligeramente hacia ella, lento, vacilante, controlado, pero innegablemente deseando. Elena no se alejó en ese momento. Peligroso, frágil, hermoso, dolorosamente hermoso. Álvaro casi... ¡Clac! La puerta se abrió de golpe. «Señor Elena, te encontramos». Ambos se separaron de un salto como si hubieran sido lanzados por la misma fuerza invisible. Álvaro casi golpea el estante. Elena casi deja caer una caja de pintura. Los niños miraron a los dos adultos, con los ojos muy abiertos, inclinando la cabeza como si estuvieran diseccionando un secreto de estado. Luego estallaron en risas. «La señora Elena se está sonrojando. El señor Álvaro también. ¿Por qué estabais parados tan cerca?» Elena se sonrojó, arreando a los niños hacia afuera. «Nada pasó. ¡Fuera!». Álvaro tosió, tratando de componerse, pero la comisura de su boca lo traicionó, tirando hacia arriba. Elena se volvió, con las mejillas carmesí, pero su mirada más suave de lo que él jamás había visto. «Hoy», dijo él en voz baja, «gracias por compartir eso conmigo». Elena sonrió, una sonrisa real, lo suficientemente cálida como para que Álvaro sintiera por primera vez como si acabara de ser sacado de un lugar sin luz. Un viejo taller de cerámica se encontraba tranquilamente en un rincón del barrio de las Letras. El edificio de piedra encajado entre filas de árboles amarillentos parecía algo sacado directamente de una pintura de otoño de principios de siglo. La luz cálida detrás de las ventanas de vidrio hacía que el lugar pareciera una pequeña galería que respiraba. Elena llevó a Álvaro adentro. El espacio era amplio, de techo alto con viejos estantes de madera llenos de obras esperando secarse. El olor a arcilla húmeda, esmalte cerámico y un leve toque de incienso artesanal se mezclaban en una atmósfera que se sentía cálida, arraigada y extrañamente pacífica. Un torno de alfarero de acero se encontraba en el centro de la habitación. Sobre él colgaba una lámpara de latón vintage, su bombilla, para haciendo que todo pareciera una escena de una película indie filmada en 16 mm. «Este es mi estudio favorito en la ciudad», dijo Elena, mientras se quitaba el abrigo y se ataba el cabello. «Guarda el alma del viejo Madrid de hace 100 años». Álvaro tocó el borde del torno, dejando que sus dedos se deslizaran sobre las ranuras desgastadas en el metal, marcas del tiempo que ella había llegado a amar. «Puedo ver por qué», murmuró. Su voz resonó suavemente en la habitación tranquila. Cálida, lenta, casi un susurro. Elena vertió agua sobre el trozo de arcilla, su movimiento suave, instintivo, practicado. Álvaro se paró a su lado, con las manos en los bolsillos, pero sus ojos no dejaron las manos de ella. Ella lo miró. «¿Quieres probar? He estado esperando que preguntes». Elena colocó la arcilla en el centro del torno y la palmeó ligeramente para estabilizarla. Álvaro se sentó cerca, inclinando su cuerpo hacia ella. Todo el viejo estudio con eco de repente se encogió en un solo punto, donde los dos estaban sentados. «Pon tus manos aquí», instruyó Elena. Guió las manos de él hacia la arcilla,
el agua filtrándose en su piel, fría, suave, tersa. Despacio, susurró. Álvaro siguió. Demasiada presión. La arcilla se inclinó fuertemente hacia la izquierda. «¡Estás amenazando el jarrón!». Elena se rió. «No estoy acostumbrado a algo tan suave», admitió Álvaro. «Oh». Elena inclinó la cabeza. «Solo estás acostumbrado a controlar cosas más duras que esto». Álvaro la miró el tiempo suficiente para que Elena tuviera que mirar hacia otro lado. Sus ojos en esta vieja habitación, iluminada en ámbar, eran más suaves, más profundos, como luz cálida sobre esmalte medio seco. «Tal vez», dijo lentamente, «tal vez solo me hablando por ciertas cosas, ciertas personas». Elena tragó saliva, fingiendo que no captaba el significado. Colocó su mano sobre la de él. La suya era más pequeña, más suave, pero más firme de lo que él esperaba. «Déjame mostrarte». Sus dedos se entrelazaron ligeramente, involuntariamente, pero perfectamente. Y Álvaro sintió que el mundo se contraía en un solo punto caliente que irradiaba desde sus manos unidas. El torno giró más rápido, y la arcilla se elevó como un tallo en ciernes. Se tambaleó. Elena inmediatamente se inclinó hacia adelante, con las manos abrazando la curva del jarrón mientras se formaba. Pero debido a que se inclinó demasiado cerca, su hombro se presionó completamente contra el pecho de Álvaro. Comenzó a retroceder, pero el aliento de Álvaro rozó la parte posterior de su cuello antes de que pudiera hacerlo. Elena se congeló. Su aliento, cálido y lento, golpeó la piel más fina de su cuerpo. Su corazón latió con fuerza, tamborileando en sus oídos como percusión distante. Álvaro habló suavemente, tan suavemente que su aliento agitó algunos mechones de cabello en su nuca. «¿Tienes frío?». Elena no tenía frío. Estaba ardiendo lo suficiente como para tener que cerrar los ojos. «No», dijo. «Solo un poco tensa». «No tienes que estar tensa», murmuró Álvaro, su voz como una canción de cuna. «Estoy justo aquí». Ella giró la cabeza lentamente, y en ese momento, la distancia entre sus rostros era de 1 centímetro. Sus respiraciones se mezclaron, mitad vacilación, mitad rendición. Álvaro levantó la mano, sin tocarla, solo flotando junto a su mejilla, preguntando con sus ojos. «Elena». Su nombre en sus labios sonó como una oración. «Sí», susurró ella. «Si te beso». Su pecho rozó la espalda de ella mientras se inclinaba más cerca. «Esta vez no será porque esté huyendo de los paparazzi». Elena se estremeció visiblemente. Álvaro bajó la frente hacia la de ella, su aliento rozando sus labios como un casi toque. «Esta vez es porque quiero». Las palabras abrieron una puerta. Elena se giró completamente para enfrentarlo, e inmediatamente sus labios se encontraron. Un primer beso que no fue apresurado, no fue ardiente, no fue frenético, sino profundo, muy profundo, como un viejo disco de jazz resonando en una habitación cálida de techo alto, como el tipo de beso compartido por dos personas que habían sido heridas durante demasiado tiempo, ahora encontrando refugio el uno en el otro. La mano de Álvaro se deslizó hacia la parte posterior de su cuello, acercándola más. Elena presionó ambas palmas contra su pecho, sintiendo los latidos de su corazón, rápidos, desiguales, reflejando los suyos. Cuando finalmente se separaron, sus respiraciones todavía estaban enredadas. Álvaro apoyó su frente contra la de ella. «¿Estás bien?», preguntó, con la voz temblando antes de que pudiera ocultarlo. Elena se rió suavemente, cálida como la luz de la lámpara en el torno giratorio. «Estoy bien», dijo. «Más que bien». Luego añadió, tranquila, pero lo suficiente para detener el corazón de Álvaro. «Pero arruinaste el jarrón».
Álvaro miró hacia abajo. Efectivamente, la arcilla se había derrumbado por completo. Soltó una risa baja y hermosa. «Está bien», dijo, tomando su mano. «Haremos otro desde el principio». Esa tarde, Elena estaba ordenando cajas de pintura cuando escuchó el chasquido agudo de tacones golpeando el viejo suelo de baldosas del centro comunitario. Un sonido que no pertenecía ni a un padre ni a ningún voluntario. Tacones Louboutin, puntiagudos y precisos. Depredadores. La puerta del aula se abrió de golpe. Elena se volvió e instantáneamente supo quién estaba allí. Sofía Valdés parecía haber salido directamente de una portada de Vogue, cabello rubio platino impecable hasta el último mechón. Un vestido blanco de The Row aferrándose a su forma como si hubiera sido esculpido sobre ella, perlas brillando en sus orejas, y una sonrisa tan fría que la temperatura de la habitación pareció bajar. Pero lo que hizo que Elena apretara el agarre del pincel fue la forma en que Sofía examinó el centro, como si hubiera entrado en un refugio de mascotas en ruinas. «Oh», ronroneó Sofía, con voz ligera y goteando veneno. «Así que este es el adorable lugarcito al que sigue escapándose». Elena mantuvo su tono firme. «¿Necesitas algo?» Sofía entró más profundamente en la habitación, sus tacones de diseñador aplastando los dibujos de los niños sin un parpadeo de conciencia. «Vine a hablar», arrastró las palabras, recorriendo a Elena de pies a cabeza con la mirada. «Parece muy encariñado con este lugar, ¿verdad? Es tan auténtico», sonrió con suficiencia. «Un poco viejo y desordenado, como si estuviera jugando a disfrazarse, fingiendo que es un ser humano decente». Los dedos de Elena se apretaron alrededor de un tubo de pintura, pero no dijo nada. Sofía se acercó hasta que Elena pudo oler su perfume, frío, caro y perturbadoramente desprovisto de calidez. «¿Sabes quién es él?» «Sí, lo sé. No es el tipo de hombre que se queda con alguien como tú». La sonrisa de Sofía se ensanchó, afilada como una navaja. «Los hombres como Álvaro pertenecen a mujeres como nosotras». «No». Su mirada se desvió sobre las mesas salpicadas de pintura. Una profesora de arte en una caridad de sótano de rebajas. Un fino aguijón cortó el pecho de Elena. No porque fuera cierto, sino porque Sofía sabía exactamente dónde apuntar. Aún así, la voz de Elena se mantuvo pareja. «¿Has terminado?» Sofía parpadeó, la más mínima grieta de sorpresa de que Elena no hubiera bajado la cabeza. «Se aburrirá de ti», continuó lenta y venenosa. «Su familia, la junta, la prensa. ¿Crees que alguno de ellos te aceptará? ¿Te imaginas que puedes caminar a su lado en alfombras rojas, en reuniones de inversores, en eventos nacionales? Elena, las mujeres como tú no existen en ese mundo». El corazón de Elena se apretó. No porque Sofía tuviera razón, sino porque estaba expresando un miedo que Elena nunca se había atrevido a nombrar. Elena inhaló, lista para responder cuando una voz cortó a través de la puerta. Una voz profunda, fría, del tipo que había ordenado silencio a salas de juntas enteras. «No le hables así a Elena». Ambas se giraron. Álvaro estaba en la entrada, alto, con los hombros tensos, su expresión sombreada, como si hubiera salido de una tormenta. Sus ojos estaban clavados en Sofía, lo suficientemente afilados como para congelar la habitación. Elena nunca había visto esa mirada en él antes. Sofía parpadeó, luego sonrió, triunfante. «Álvaro, cariño, finalmente decidiste aparecer». Álvaro avanzó en una zancada suave, colocándose frente a Elena, protegiéndola instintivamente, como si el espacio entre ellos fuera algo que poseía, algo que defendería. «Sofía», dijo con voz controlada pero pulsando con autoridad, «no tienes derecho a venir aquí y causar problemas». «¿Problemas?». Sofía se rió con frialdad. «Simplemente estoy declarando hechos. ¿Crees que ella puede manejar tu vida?
¿O crees que no sabe por qué tienes que casarte este año? Elena se congeló. Álvaro se giró ligeramente, su mirada parpadeando con culpa antes de endurecerse de nuevo. Vete, Sofía. No, ella se acercó, con la barbilla levantada. Una vez prometiste que reconsiderarías estar conmigo. Ahora quiero tu respuesta. Álvaro se quedó quieto. Elena lo vio. El parpadeo de vergüenza que cruzó sus ojos. El aguijón de ser confrontado con la vida que nunca había querido. Sofía sintió su vacilación y presionó más fuerte. Voz suave y letal. Soy la única opción que tu mundo aprueba. Álvaro, tu familia, tu empresa, la prensa, Wall Street. Todos saben que somos perfectos juntos. Una unión estratégica. ¿No crees que se reirán si eliges a...? Su mirada se dirigió hacia Elena. ¿Alguna chica huérfana? El cuerpo de Elena se bloqueó en su lugar. Era la primera vez que Sofía lo decía en voz alta, y la atravesó como la hoja más fría. Álvaro se dio la vuelta, con los ojos oscuros. Sofía, eso es suficiente. Estoy diciendo la verdad. Ella no pertenece a ninguna parte cerca de tu mundo. Álvaro exhaló, un aliento agudo y deshilachado como alguien empujando más allá del último límite que podía tolerar. Mi mundo, repitió. Voz con bordes de acero. Mi llamado mundo es una prisión construida por mis padres. Poder, tratos, matrimonios arreglados, mentiras y una prometida que solo quiere estatus. El rostro de Sofía parpadeó. La voz de Álvaro se volvió más tranquila, más mortal. Sabes exactamente de qué estaba hecho nuestro compromiso. Sofía retrocedió. Acciones, influencia, una fusión entre dos legados. Álvaro asintió una vez. No amor, no confianza, nada de lo que yo haya querido alguna vez. Sofía apretó el puño, apenas manteniendo su compostura. Entonces, ¿a quién eliges? Álvaro no dudó. Se giró. Se movió junto a Elena, su mano rozando ligeramente su codo, estabilizándola, y dijo, elijo a Elena. El silencio se estrelló en la habitación. El corazón de Elena golpeó tan fuerte que tuvo que agarrar el borde de la mesa. Sofía se rió, frágil, temblando en los bordes. Ella te arruinará, Álvaro. Tu familia lo hará. No me importa. Álvaro la cortó. No fuerte, pero definitivo. He pasado mi vida complaciendo a todos los demás. No lo haré más. Sofía lo miró fijamente, larga, furiosa, herida. Una sonrisa amarga raspó su rostro. Te arrepentirás de esto. Se dio la vuelta y salió furiosa, sus tacones golpeando el suelo como fragmentos de hielo. La puerta se cerró de golpe. Elena no se movió. Álvaro soltó un largo suspiro, como si alguien hubiera levantado una losa de granito de su pecho. Luego se volvió hacia ella, con los ojos más suaves, pero entrelazados con una preocupación tácita. Elena, comenzó. Ella retrocedió, no por miedo a él, sino por el ritmo salvaje e imprudente dentro de su pecho. Acabas de decir algo enorme, susurró. Lo sé, Álvaro dio un paso hacia ella. Pero es verdad. Elena lo miró a los ojos, vio sinceridad, vio anhelo, vio el comienzo de algo que la aterrorizaba, porque era real. Esa elección no solo te afecta a ti, dijo ella. Lo sé, respondió él, y te demostraré que no eres alguien a quien elegí por rebelión. Eres a la que elegí porque eres lo único en mi vida que no está construido sobre una transacción. El corazón de Elena tembló. Se dio la vuelta, no lo suficientemente fuerte para escuchar más, pero tampoco lo suficientemente fuerte para rechazarlo, porque Álvaro Rivas acababa de inclinar su mundo hacia ella, y ahora el de ella estaba peligrosamente cerca de inclinarse de vuelta. Elena se sentó sola junto a la ventana del centro comunitario, mientras la luz de la tarde entraba en la habitación, suave y dorada como la miel. La risa de los niños desde el patio trasero
se había desvanecido. El último voluntario había cerrado y se había ido a casa. Solo estaba ella ahora, y el caos silencioso hinchándose en su pecho. Sofía se había ido, llevando consigo el perfume de sangre fría y palabras lo suficientemente afiladas como para cortar. Pero el eco permaneció, cortando miedos que Elena pensaba que había enterrado bien. La gente como nosotros no se casa con gente como tú. Elena cerró los ojos, presionando una mano contra su pecho. No quería que esas palabras entraran en ella, pero lo habían hecho, y dolían. Miró sus manos, todavía manchadas de acuarela. Las mismas manos que habían guiado a cientos de niños a través de sus primeros trazos de pintura. Manos que no pertenecían a su mundo. La puerta se abrió suavemente. Elena no se dio la vuelta, pero su corazón reconoció los pasos inmediatamente. Álvaro. Se detuvo justo detrás de ella, pero no la tocó. Su presencia irradiaba calidez mezclada con un nerviosismo raro para un hombre que controlaba todo. Elena. Su voz llegó baja, áspera, como si hubiera corrido todo el camino hasta allí solo para encontrarla. ¿Estás bien? Ella observó la luz del sol derramarse por el pavimento fuera de la ventana, pareciendo un río de oro. No quiero que lo que dijo Sofía sea verdad, respondió Elena, su voz pequeña pero firme. Pero ella golpeó exactamente donde vive mi miedo. Álvaro se hundió en la silla a su lado, inclinándose para poder ver su rostro. Sus ojos se suavizaron, llevando una ternura que casi a nadie se le había permitido ver. No dejes que ella te haga cuestionarte a ti misma. Elena respiró hondo. Solo tengo miedo, Álvaro. Por primera vez, se permitió decirlo en voz alta. Tengo miedo de que solo estés arrastrado por el momento. Tengo miedo de terminar como una fase, algo que desaparece una vez que todo se calma. Álvaro guardó silencio por un momento, no porque dudara, sino porque estaba buscando palabras que fueran lo suficientemente verdaderas. Se giró completamente hacia ella. Su mano se levantó suavemente hacia su barbilla. Luego se deslizó hacia su mejilla. Un solo toque que hizo que Elena temblara como una cuerda de guitarra pulsada suavemente. Si en el glamoroso Madrid siempre parecía frío, blindado con poder y riqueza, entonces ahora parecía despojado de todo. Todo lo que quedaba era un hombre con ojos que contenían más noches de soledad de las que jamás había admitido. Elena, dijo Álvaro lentamente, cada palabra pesada como la verdad. Toda mi vida me enseñaron que abrirse es debilidad, que los sentimientos te hacen perder el enfoque. Sus dedos rozaron su mejilla como si tocaran la cosa más frágil del mundo. Nadie me ha hecho querer romper esa regla, excepto tú. El corazón de Elena latía tan fuerte que temía que él pudiera oírlo. Álvaro se inclinó, sus frentes casi tocándose, respiraciones mezclándose, cálidas, suaves, pero lo suficientemente profundas como para robar el aire. Ella cerró los ojos. Él la besó. No como el beso caótico en la calle. No repentino. No porque estuviera huyendo. Este beso fue una elección. Cámara lenta, del tipo que ves en las películas, donde la luz siempre encuentra el ángulo más hermoso. El brazo de Álvaro envolvió su espalda, acercándola más, sus cuerpos encajando como si hubieran estado esperando este momento. Su otra mano se quedó en su mejilla, sosteniéndola como si fuera algo precioso que temía romper. Labios contra labios, lentos, cálidos. Luego una declaración más profunda y silenciosa, demasiado suave para hablar en voz alta, pero imposible de negar. Los últimos rayos del sol entraron a raudales, bañándolos en un halo de oro, como si la habitación misma inhalara con el beso. Elena colocó su mano sobre su pecho, justo sobre su corazón, latiendo rápido e inestable, igualando al suyo. Sus dedos se curvaron ligeramente en su camisa, sintiendo su aliento detenerse mientras el beso se profundizaba. Álvaro murmuró entre respiraciones: «No eres temporal, Elena».
Ella no respondió. No pudo. Solo lo atrajo de nuevo, dejando que el beso continuara, dulce, doloroso, lleno de un anhelo que había esperado demasiado tiempo. La cámara haría zoom lentamente aquí, la luz dorada, sus cuerpos inclinándose, el uno hacia el otro, respiraciones mezclándose, el cabello de Elena cayendo sobre su hombro y la mano de él en su cintura, como si nunca quisiera soltarla. Cuando finalmente se separaron, sus frentes permanecieron presionadas juntas, ambos respirando fuerte, pero sonriendo, una pequeña sonrisa, una real. Elena abrió los ojos, su voz temblando pero cálida. Álvaro, no sé cómo será el futuro. Cualquiera que sea el futuro, dijo él inmediatamente, suave como el viento, pero firme como la piedra. Mientras no te alejes de este momento es suficiente. Elena soltó una risa entrecortada, una lágrima deslizándose por su mejilla. No de tristeza, sino de algo más grande de lo que jamás se había permitido sentir. Álvaro limpió la lágrima suavemente con su pulgar. Estoy aquí, dijo, y esta vez no me voy a ir a ninguna parte. Fuera de la puerta, el sol se hundía detrás de los viejos edificios de Madrid. Dentro de la habitación, llena de polvo de pintura y recuerdos de la infancia, estaban juntos. Dos personas de dos mundos diferentes que de alguna manera se habían encontrado en el momento más gentil. El primer beso real. Sin correr, sin esconderse, sin fingir. Solo ellos, y algo creciendo silenciosamente como la primera luz de un nuevo día. Pasaron 3 meses en cámara lenta, con la luz volviéndose más hermosa cada día. El centro comunitario, el lugar donde Elena había pasado casi toda su juventud, ahora llevaba una cara nueva. No lujosa, no llamativa, pero llena de calidez. Las paredes estaban recién pintadas, la sala de arte ampliada, nuevos caballetes instalados y las grandes ventanas reacristaladas para que la luz dorada de Madrid pudiera entrar. Brillante como un rayo de esperanza, y todo venía de un fondo anónimo. Pero Elena lo sabía. Incluso si él nunca se atribuía el mérito, ella todavía lo sabía. El día de la exposición de los niños estaba programado para un fin de semana de sol suave. Brisas cálidas a la deriva, a través del amplio pasillo, haciendo que las pinturas colgadas en cuerdas de seda se balancearan suavemente, como si estuvieran vivas. Elena estaba parada en medio de la habitación, con el cabello atado bajo, un vestido color arcilla, abrazando curvas que eran a la vez suaves y fuertes. Dirigía todo con la precisión tranquila de una curadora de primer nivel, sin necesidad de ningún foco artificial. Marco, inclina ese un poco más a la derecha. Jasmine, poner esa escultura en este pedestal es perfecto. Hermoso. Sois todos increíbles. Los niños corrían a su alrededor llamando, «Señor Elena, Señor Elena». Álvaro estaba al fondo, apoyado ligeramente contra el marco de la puerta, como si estuviera mirando algo sagrado. Todavía era el frío multimillonario tecnológico frente a la prensa. Pero cuando miraba a Elena, no quedaba armadura. Sus ojos brillaban como si estuviera mirando la luz del sol. Su corazón, generalmente cauteloso, restringido, parecía expandirse un poco más cada vez que ella sonreía. Cuando se abrió la exposición, los medios aparecieron en mayor número de lo esperado. No para perseguir una historia sobre Álvaro, sino para la historia de niños desfavorecidos creando arte. Los titulares eran hermosos. Los críticos asintieron con aprobación. Los padres se conmovieron hasta las lágrimas, y Elena brilló como la reina de esta habitación llena de arte. Álvaro se acercó justo cuando ella estaba terminando una entrevista. Esperó un paso detrás de ella hasta que terminó. Luego se inclinó y besó su mejilla, un beso más sobre reverencia que posesión. Pero aún así, envió calor corriendo a través de Elena, de adentro hacia afuera. «Álvaro», ella respiró levemente, su corazón dando un vuelco. Él susurró cerca de su oído,
su voz baja, acariciando su columna vertebral. Ese día me abofeteaste, y agradezco a Dios que lo hicieras. Elena se rió, dándole una mirada burlona. ¿Por qué es eso? Álvaro la miró por un segundo, su mirada suavizándose tanto que le hizo querer caer en él. Porque sin ese día, nunca te habría encontrado. Esas palabras, simples pero pesadas como un voto, hicieron que todos los miedos que alguna vez habían vivido dentro de ella se escurrieran como agua. Este hombre, a pesar de su familia, los medios y cada juicio, la había elegido de una manera que no era ruidosa, pero constante, como la luz que se deslizaba a través de las ventanas cada mañana. La exposición se acercaba a su fin. Los niños se reunieron en un círculo, riendo y hablando de sus sueños. Las cálidas luces amarillas de la galería bañaban sus rostros como una capa de miel. Álvaro entró en el centro de la habitación y rozó ligeramente la mano de Elena. «Ven conmigo», dijo, su voz baja con un toque de nervios que no podía ocultar del todo. Elena frunció el ceño ligeramente, pero sonrió, dejándolo guiarla a un rincón donde la luz caía más cálida, donde colgaban las pinturas de los sueños de los niños. Se paró frente a ella, sus manos apenas temblando. Elena lo sintió. «Álvaro», susurró. Él respiró hondo y se puso sobre una rodilla. La habitación pareció dejar de respirar. Incluso los niños guardaron silencio, con los ojos muy abiertos. Álvaro la miró. Sus ojos grises llenos de una luz que ningún ático o conferencia internacional le había dado jamás. «Elena Vega», dijo, cada palabra firme como una promesa del corazón. «Eres la cosa más hermosa que ha cruzado mi vida. Me enseñaste que la amabilidad no es debilidad, que el amor no es una transacción, que abrir tu corazón no es un riesgo, sino el lugar donde una persona finalmente regresa a quien realmente es». Sacó una pequeña caja. Dentro había un simple anillo de oro blanco, sin diamantes ostentosos, solo una curva elegante que parecía haber sido hecha para descansar en su mano. «Ya no quiero todo este mundo», dijo suavemente. «Solo quiero caminar a tu lado a través de cada día, cada momento y cada estación de mi vida». Levantó la vista, con la voz casi un susurro. «¿Te casarías conmigo?» Elena no pudo detener las lágrimas, pero esta vez no eran de miedo o inseguridad. Eran de un futuro que de repente parecía tan hermoso que apenas podía creer que lo mereciera. Se llevó la mano a la boca y se rió a través de sus lágrimas. «Álvaro, yo». Él la miró, con los ojos llenos de preocupación y esperanza, como un hombre tomados de la mano con el destino por primera vez. Elena asintió, un pequeño asentimiento, pero seguro. «Sí», dijo. «Sí quiero». Los vítores de los niños explotaron como fuegos artificiales. Álvaro se levantó y tiró de Elena a sus brazos, sus manos envolviendo su cintura, como si quisiera aferrarse a todo el mundo, y la besó. Entre las pinturas de los niños bajo las luces doradas de la galería, rodeados de risas claras y brillantes, ese beso se sintió como la obra de arte más hermosa de la exposición. No apresurado, no ruidoso y ardiente, sino lo suficientemente profundo como para hacer que el corazón de Elena sintiera que podría caerse de su pecho. Su boca era gentil, pero segura. Su mano presionada contra su espalda, deslizándose por su columna, acercándola. Sus cuerpos encajaban el uno contra el otro lo suficiente como para sentir el calor, el aliento, la vida del otro. Cuando finalmente se separaron, Álvaro apoyó su frente contra la de ella, respirando ligeramente, como si acabara de correr la mitad de su vida para llegar a este momento. «Te amo». «Yo también te amo». Y en el rincón lejano de la habitación, una pintura infantil de dos personas abrazándose a la luz del sol
la que Marco había dibujado para la seño Elena, brillaba como una pequeña profecía. Ningún amor es verdaderamente accidental. Solo hay momentos caóticos que nos llevan a la persona correcta. Y ese beso caótico en ese día los había llevado a un final más hermoso que cualquier sueño. 5 años después, luces de ciudad y una pequeña familia. Las noches de junio en Madrid eran una capa de luz tan suave como la seda en el piso 25 de un viejo edificio de ladrillo rojo, el lugar que Elena y Álvaro habían elegido para construir su nido. Las ventanas estaban entreabiertas para que la brisa de verano pudiera deslizarse, trayendo música tenue de un parque cercano. Elena estaba sentada en el suelo de la sala, con el cabello en un moño desordenado, enseñando a colorear a su hija de 3 años. La niña tenía los ojos grises de Álvaro, pero los pequeños hoyuelos de Elena, y estaba coloreando felizmente el sol de púrpura mientras se reía. «Cariño», se rió Elena, «el sol es amarillo». La niña sacudió la cabeza con firmeza. «Me gusta el púrpura». Elena estalló en carcajadas. «Vale, tú ganas». La puerta se abrió. Álvaro entró, con las mangas de la camisa remangadas, la corbata metida en el bolsillo, el cabello ligeramente despeinado por un largo día. Pero sus ojos, cuando vio a su esposa e hija en el suelo, se iluminaron de una manera que ninguna reunión en su vida lo había hecho jamás. Hizo una pausa por unos segundos, solo para mirar. Para mirar a las 2 personas que le habían enseñado lo que significaba tener un lugar al que regresar a casa. «¡Papi!», gritó su hija, saltando y corriendo directamente a sus brazos. Álvaro se agachó, la levantó y la hizo girar, haciéndola chillar de risa. El corazón de Elena se ablandó instantáneamente, como lo había hecho todos los días durante los últimos 5 años. «Vosotras 2 estáis destruyendo mi piso perfectamente respetable, ¿verdad?», bromeó Álvaro, chocando su nariz contra la de su hija. «Bueno, estoy dibujando un sol púrpura», dijo ella con orgullo. «Oh», dijo Álvaro, con seriedad fingida. «Eso es exactamente correcto. El púrpura es el color de los soles muy especiales». Elena sacudió la cabeza, sonriendo mientras se ponía de pie y se sacudía las piernas. «Estás fomentando su rebelión». «Estoy fomentando su creatividad», dijo Álvaro, con los ojos brillando. Bajó a su hija y caminó hacia Elena, con una mano posándose ligeramente en su cintura. Había algo en su mirada, familiar, pero aún suficiente para hacer que su corazón se acelerara, que hizo que se le cortara el aliento. «¿Día largo?», preguntó ella. «Largo», respondió Álvaro. Luego se inclinó para presionar un suave beso en su cuello. Lo suficiente para enviar un escalofrío por su espalda, pero en todo lo que podía pensar era en volver a casa. Elena lo miró. Sus ojos se encontraron, cálidos, profundos, llevando 5 años de amor y curación. Álvaro estudió a su esposa por un largo momento, como si memorizara cada detalle de nuevo. Sus dedos rozaron su mejilla. «¿Sabes?», murmuró, su voz baja y un poco ronca por las reuniones de todo el día. «Hace 5 años, nunca pensé que tendría una vida como esta». Elena sonrió, con los ojos brillantes. «¿Una vida como cuál?». Álvaro miró a su hija, todavía ocupada dibujando un sol púrpura. Luego acercó a Elena. «Una feliz», dijo. «Una familia donde no tengo que actuar, no tengo que probar nada al mundo». Apoyó su frente contra la de ella. «Un lugar que me hace sentir humano». Elena puso su mano sobre su pecho, el latido fuerte y constante que había amado desde el principio. «Te mereces ser feliz, Álvaro». Él sonrió suavemente. Una sonrisa ya no fría como hace años, sino tan cálida que le hizo querer llorar. «Nunca pensé», susurró, «que encontraría el significado de mi vida en un beso caótico en una calle abarrotada y una bofetada que me hizo entrar en razón». Elena se rió y apoyó la cabeza en su hombro. «Esa bofetada realmente te salvó la vida.
Y me dio el resto de ella, respondió Álvaro, envolviendo sus brazos fuertemente alrededor de ella. Su hija corrió y abrazó sus piernas, metiéndose entre ellos. Mami, papi, abrazadme a mí también. Elena la levantó. Álvaro envolvió sus brazos alrededor de ambas. La cálida luz amarilla de la sala de estar se reflejaba en esta pequeña familia. 3 personas inclinándose el uno hacia el otro, riendo, envueltas en el mismo resplandor. Fuera de la ventana, Madrid brillaba como una galaxia hecha por el hombre. Pero para Álvaro, la luz más brillante estaba justo aquí en sus brazos. Besó la frente de su esposa, luego el cabello de su hija, y murmuró: «Nunca pensé que mi vida pudiera ser tan completa». Elena sonrió, presionando su rostro contra su pecho. «Porque finalmente elegiste a la persona correcta». Álvaro apretó su abrazo alrededor de su esposa e hija, como una promesa que nunca soltaría. Y esa noche, Madrid fue testigo de una pequeña familia nacida de un beso caótico, ahora viviendo un final feliz, tranquilo y bien ganado.